Este video habla sobre la integración de Biostar 2 con Secure 9000. Y bueno, una vez que ya hemos concluido con la instalación de la herramienta, vamos a comenzar con su configuración. La URL que tenemos es HTTPS, ¿verdad? Importante la parte de HTTPS. El IP que nosotros tenemos en la máquina de instalación, ¿sí? Importante también. El puerto que nosotros configuramos, esto es puerto para HTTPS. Este puerto es el mismo que tenemos en Biostar Setting, para que tengamos la referencia si usted no está seguro cuál puerto en específico es. Entonces va a ser este puerto, el que dice en HTTPS, ¿ok? Bueno, luego de eso entonces la ruta específica es Suprema con S mayúscula, Secure todo con mayúscula, sin espacio entre ellos, el backslash y index.html. Toda esta explicación está en el manual de instalación, entonces por favor asegúrese de estar trabajando junto con el manual de instalación o el manual de usuario para ver todas estas referencias. Entonces ahora el usuario que nosotros tenemos acá es el mismo usuario que nosotros utilizamos para Biostar 2, significa que podemos utilizar el usuario admin, o si usted desea utilizar un usuario diferente puede crearlo bajo Biostar 2 con privilegios de administrador y luego de eso venir acá a la herramienta de configuración de la integración, ¿ok? Entonces logueamos y esto va a ser el primer recuadro que vamos a ver en pantalla, sin licencia, ¿verdad? Dice que este módulo no ha sido licenciado y no se podrá usar hasta que se haya validado la licencia. Por favor vayamos a settings y que activemos la licencia. Entonces hay dos formas de ir. La forma más directa es a través del navbar que está aquí arriba, simplemente vamos a system settings y automáticamente entramos, ¿verdad? Hay otra forma y esto es a través de configuración y luego de estos system settings, ¿ok? Entonces ambas trabajan de la misma manera. Acá en la parte de License Key nosotros vamos a escribir nuestro número de licencia que nos fue enviado luego de nuestra compra. Este número, para diferenciar, tiene 20 dígitos separados por guiones, como ustedes lo ven acá. Colocamos nombre, ¿verdad? Sin espacios, y vamos a la activación online. Cuando nosotros activemos de forma online, pues automáticamente vamos a recibir los datos de la licencia, que si es una licencia permanente, pues nos va a decir específicamente que es permanente, ¿okay? Si usted por alguna u otra razón no tiene internet en su servidor y necesita activar offline, pues entonces utiliza esta opción. Y acá vamos al primer paso, como dice, primero generar el archivo rec para luego enviarlo a su representante de ventas. Entonces generamos el archivo rec, lo descargamos y este archivo rec usted lo envía a su representante de ventas. Luego el representante de ventas le va a enviar de vuelta un archivo leak, que ahora lo vamos a cargar como un ejemplo. Cuando ya reciba el archivo leak, pues va a venir nuevamente acá a activar offline, pero en lugar de ir al paso número 1 vamos a ir al paso número 2, ¿verdad? Elegimos el archivo. Bueno, podemos visualizar ya el resultado de la activación. Luego de eso entonces procedemos a configurar primero las credenciales de Biostar 2, como acá lo habíamos visto inicialmente. Testeamos la conexión y luego de eso guardamos las credenciales, ¿okay? Y bueno, utilizando el servicio de Microsoft SQL Server Management Studio, nos conectamos a nuestro servidor para obtener las propiedades de configuración.
Vamos a ver acá en general el nombre del servidor, lo copiamos, vamos de vuelta al tool, configuramos, podemos utilizar tanto Windows Authentication como SQL Authentication. Ahora voy a utilizar Windows Authentication y si necesito un SQL Authentication lo que tengo que recordar es que necesito colocar un usuario SQL y su autenticación. Para que esto pase correctamente o suceda correctamente, lo primero que debo verificar acá es que el servidor en seguridad tenga habilitado tanto el SQL Server como el Windows Authentication Mode, y luego de eso verificar en la parte de seguridad y logins que el usuario que voy a utilizar para loguearme o autenticarme contra SQL esté habilitado acá y que tenga los derechos necesarios. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar de momento el Windows Authentication, probamos la conexión, si todo va bien entonces guardamos los datos y con eso entonces ya estamos listos para continuar. La GUI está disponible en inglés o en español y el tiempo automático de cierre de sesión de este tool nosotros lo podemos configurar, ¿verdad? Acá, dependiendo de nuestras preferencias. Cerramos y entonces regresamos a la parte de dispositivos. Al entrar en el menú de dispositivos, lo que vamos a verificar en primera instancia es que no hay ninguno disponible, entonces vamos a ir a la parte de búsqueda. Si por X o Y razón la búsqueda normal no trabaja, ya sea porque los dispositivos están en una LAN distinta o en un segmento distinto, pues entonces utilizamos la búsqueda avanzada. ¿Okay? Vamos a añadir el primer dispositivo de forma directa. Entonces aquí es importante notar que nos va a mostrar un resumen del ID del dispositivo y configurado en true. Si la configuración no sale en verdadero acá, entonces lo que debemos hacer es resetear el dispositivo de fábrica. ¿Okay? Luego de resetear el dispositivo de fábrica lo podemos volver a agregar y tendría que estar ya configurado en true. ¿Okay? Es importante eso. Vamos entonces a agregar el segundo dispositivo utilizando la búsqueda avanzada. Y acá lo tenemos, ¿verdad? Es importante también ver que su estado sea conectable, si no es probable que esté unido a otro servidor. Misma historia, configurado en true, significa que todo está bien y vemos un tercer dispositivo, vamos a intentar agregarlo también. Excelente. Bueno, una vez que ya nosotros tenemos los dispositivos aquí agregados y pues todos los dispositivos están en verde, entonces vamos a la parte de configuración y luego a formato de tarjetas. Esta parte es importante, si nosotros no la hemos configurado previamente, pues entonces debemos colocarlo. Acá nosotros podemos manejar un primer Facility Code, que este es un Facility Code global, ¿sí? Entonces es importante tener eso en mente. Y podemos seleccionar varios formatos Wigan, sin embargo solamente el primero será el master de todos ellos. Entonces este formato lo hemos configurado como prueba, y el formato MyFair de 32 bits, que es el fallback format, que es el formato default. Si por X o Y razón la tarjeta no puede ser creada en el formato Wigan especificado, pues entonces se va a crear también como MyFair. Cuando nosotros no estamos manejando ya tarjetas físicas, sino solamente necesitamos la biometría, entonces dejamos seleccionado solamente este formato y podemos generar una tarjeta virtual desde Secure, que va a ser el enlace entre el perfil del usuario, biométricamente hablando, y el panel iStar. ¿Okay? Entonces vamos a dejar estos dos seleccionados de momento, lo vamos a guardar. Esto es importante, este paso es sumamente importante y el orden de los pasos acá también es muy importante. Entonces primero debemos añadir los dispositivos, luego que añadimos los dispositivos nos vamos al formato de tarjetas y seleccionamos esto y guardamos los cambios. ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez que nosotros dejamos o modificamos los cambios enviados acá, todos los dispositivos conectados, es decir, todos los dispositivos online, en ese momento van a recibir estos cambios en la configuración, y eso es muy importante porque van a cambiar la forma en la que se interconectan con el panel iStar. Si nosotros hacemos cambios de dispositivos antes o después de los formatos de tarjetas, entonces se debe volver acá y poder actualizar la información. De otra forma es posible que los dispositivos no funcionen correctamente. ¿Okay? Entonces acá nosotros vemos que en la parte de Suprema no hay todavía usuarios, y vemos que en Secure hasta este momento tenemos 11 registros, ¿sí? Obviamente este es un servidor de pruebas y solamente hay usuarios de pruebas. Entonces lo que nosotros podemos hacer cuando estamos instalando esta integración en un sitio existente, que como bien lo vemos tiene ya usuarios en Secure pero no tiene usuarios todavía en los dispositivos Suprema, entonces podemos utilizar esta herramienta para ejecutar una sincronización masiva de los usuarios. ¿Okay? Para esto entonces vamos a seleccionar todos, y luego de seleccionar todos vamos a la parte de sincronizar. Aquí es importante notar lo siguiente: cuando estamos tratando con un sitio existente que obviamente tenga más de 11 usuarios, entonces vamos a tener la paginación acá, como lo podemos ver, ¿sí? Y aparte de todo eso, vamos a poder seleccionar no solamente todos los usuarios, sino vamos a poder seleccionar también usuarios por página. ¿Okay?
para facilitar el proceso de sincronización masiva. Entonces aquí estamos por página o por todos los usuarios. Ahora vamos a utilizar todos los usuarios, seleccionamos todos los usuarios y entonces presionamos sincronizar. Acá dice como tal, antes de proceder los usuarios serán sincronizados entre Secure y la base de datos de Suprema. Este proceso puede tomar algún tiempo, por favor tenga paciencia y espere que finalice. Entonces presionamos aceptar y nos dice que el proceso de sincronización ha comenzado. Entonces, que lo podemos ver acá en el panel de progreso, ¿sí? Si se dan cuenta, acá nos va diciendo qué etapa va y cuál es el porcentaje de progreso. Una vez que ya ha terminado, acá nosotros vamos a poder ver el resumen en este archivo de Excel, ¿ok? Descargamos el archivo y automáticamente cuando lo descarguemos se va a borrar de la parte de los reportes disponibles. Cargado acá, lo abrimos y verificamos su contenido. Cuando hemos abierto el archivo, lo que vamos a verificar va a ser esto. Nosotros vamos a tener acá una columna que es donde tiene el ID del usuario y acá a la par el estatus de la sincronización. Acá, como bien lo dice en la leyenda del título de la columna, este es el código del estatus. Si es 200 significa que todo fue correcto, de otra forma pues tendrá el código del error. Entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos ver qué tipo de error hubo en la sincronización de ese usuario y entonces ya podemos ir específicamente a ese usuario. Por ejemplo, si nosotros hallamos un 400 acá, entonces nos permite filtrar. Quitamos todos los usuarios que van correctos y solamente se queda el usuario que tiene error. Ya con esto nosotros podemos ver caso por caso de los usuarios que tengan algún error en la sincronización. De otra forma, entonces podemos ver fácilmente si todos los usuarios se sincronizaron de forma correcta. ¿Ok? Vamos a continuar. El siguiente paso para sincronizar completamente los usuarios es verificar que cada uno de los usuarios tengan imágenes de perfil. Estas imágenes de perfil se usan como un preenrolamiento facial. Entonces, acá nos aseguramos de que esta opción esté activada, ¿verdad? Si no lo está, pues entonces lo activamos para usar las imágenes del perfil de Secure para un preenrolamiento facial, como lo dice, ¿verdad? Entonces, nos aseguramos que la opción está activada y con los usuarios marcados vamos a preenrolamiento facial. De igual forma, acá va a proceder con el progreso del proceso y vamos a ver acá en qué etapa está. Y bueno, de igual forma, esto realiza el mismo trabajo. Si alguna sincronización de algún usuario fue incorrecta, entonces nos va a reportar. Verificamos el contenido nuevamente. Y tenemos acá también el archivo de reporte de esta forma. Se dan cuenta acá que tenemos también prácticamente la misma estructura. Tenemos el ID del usuario y tenemos el código resultante de la sincronización. Acá nos dice específicamente que es sincronización de preenrolamiento y vemos, ¿verdad? De la misma forma y podemos también filtrar de la misma forma. Si en caso hubiese, por ejemplo, algún usuario con error, pues entonces vamos a poder filtrar solamente los usuarios con error y ver cuál es para verificar caso por caso. ¿Okay? Entonces, continuamos. Es importante hacer notar que este proceso de enrolamiento es masivo, ¿sí? Lo repito para que no haya confusión. En operaciones del día a día no es necesario utilizar esta herramienta. Sin embargo, para poder hacer una implementación mucho más rápida y eficiente en sitios existentes, repito, en sitios existentes en donde ya había una instalación de Secure con una cantidad delimitada de usuarios, etc. Entonces, esta herramienta de sincronización masiva nos permite colocar o partir de forma más rápida con los registros de los usuarios, tanto de tarjetas como en el caso de los preenrolamientos faciales. Ya luego de esto nosotros podemos verificar que esta cantidad de usuarios ya están presentes en los dispositivos y por lo tanto ya podemos utilizarlos. ¿Ok? Bueno, luego de esto entonces voy a ir a Secure y tenemos acá el registro de personal. Hasta ahora nos damos cuenta que tenemos hasta el usuario llamado 10. Vamos a crear un nuevo usuario y les voy a demostrar cómo trabaja. Vamos a tener acá también el Monitoring Station. Vamos a hacer primero una prueba con el usuario, uno de los usuarios que ya tenemos con tarjeta. Y vemos acá, ¿verdad?, que este usuario, Suprema 7, ya tiene una tarjeta registrada en el dispositivo XStation 2. Entonces ahora vamos a crear un usuario nuevo. Le vamos a colocar 11. Luego de eso, bueno, vamos a agregar una tarjeta desde Suprema para hacer el ejercicio y vamos a colocar acceso primero en los dos dispositivos y después, bueno, coloquemos primero en el XStation 2 solamente para que veamos cómo trabajan las asignaciones de los clearances, ¿ok? Entonces guardamos acá los cambios,
nos vamos para el Suprema Biometrics Enrollment View, ¿verdad? Aquí en el Current View es importante seleccionar una vez que ya lo hemos seleccionado, tenemos la pestaña de Suprema acá. Vemos que automáticamente el usuario ya se sincronizó con Suprema, entonces hasta ahora no tenemos ninguna tarjeta asignada, tampoco tenemos huellas y tampoco tenemos rostros. Entonces vamos a registrar nuestra primera tarjeta, porque si tratamos de hacer algún registro de huella, pero no hay tarjeta, entonces nos va a generar un error. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Dice, antes de proceder necesitamos enrolar al menos una tarjeta para que se puedan utilizar los datos biométricos, ¿ok? Entonces vamos a ir primero a enrolar una tarjeta, vamos a utilizar cualquiera de los dispositivos, el que tengo más cerca es el XStation 2, entonces escaneo la tarjeta y nos damos cuenta que obtenemos el número de la tarjeta y también utilizamos acá, automáticamente los lectores de forma inteligente nos van a reportar qué formato fue el que reconocieron en la tarjeta. Entonces enrolamos, así de efectivo es, tenemos ya acá la tarjeta, con doble clic accedemos a este panel y desde acá podemos gestionar también las tarjetas, podemos borrar o podemos añadir. ¿Okay? Entonces, al tener ya esta tarjeta acá, nosotros guardamos los cambios y vemos que ya lo vemos reflejado en Secure también, ¿verdad? Entonces la sincronización que hace la integración es bidireccional. Ya cuando tenemos este dato, podemos hacer la primera prueba acá de Suprema 11 y vemos acá que los datos son correctos. Si, como acá no tenemos el clearance en el dispositivo en el otro, que tenemos el F2, si pasamos la tarjeta, no nos va a dar acceso. Aquí decimos específicamente que fue rechazado por el clearance, ¿verdad? Entonces está funcionando como se esperaba, y si añadimos acá el clearance del F2 y guardamos, entonces tenemos un mensaje correcto. ¿Okay? Entonces volvemos acá y vamos a registrar una huella. Escaneamos el dedo y entonces acá les voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Nos reporta también, ¿verdad?, la calidad del escaneo del dedo. Si la calidad que se obtenga del escaneo del dedo es inferior a la calidad mínima que nosotros hemos configurado acá, entonces en lugar de correr una verificación exitosa va a dar un error. Vamos a probarlo antes de seguir. Vamos a ponerlo hasta el 99, ¿ok? Entonces vamos a ver. Ok, excelente. Entonces aquí en esta prueba dice específicamente que el escaneo del dedo no cumplió con los requerimientos mínimos de calidad, entonces necesitamos repetir el proceso o necesitamos disminuir un poco la calidad, ¿verdad? Acá lo dejamos en 90, creemos que es un buen umbral de calidad. Si usted desea pues disminuirlo, pues también es posible, pero en 90 yo creo que es lo más recomendable. Entonces nuevamente, y acá es importante ver que dice coloque el mismo dedo. Si yo coloco otro dedo, entonces me dice que la verificación falló porque necesito escanear el mismo dedo, ¿verdad? Entonces se pide o se repite el escaneo para temas de seguridad. Entonces nuevamente, ¿verdad?, yo estoy acá, voy a utilizar el dispositivo para hacer el scan. La calidad fue correcta en ambos, se cumplió con la calidad mínima, y entonces enrolo y automáticamente ya tengo acá el resumen de los templates de dedo, ¿ok? Misma historia, desde acá puedo gestionar. Y ahora entonces la otra comprobación que se aplica es que si una vez yo tengo ya un dedo o una plantilla de dedo registrada y quiero añadirla nuevamente, pues entonces me va a obtener un error. ¿Sí? Entonces me dice que el dedo escaneado pertenece al mismo usuario, y si yo estuviera tratando de escanear un dedo con otro usuario, pues entonces me va a decir que pertenece a otro usuario. No me dice específicamente a qué usuario por temas de seguridad, obviamente, solamente me da la información de que ya ese dedo está registrado o que ya pertenece a otra persona. ¿Okay? Entonces nos dice que registremos otro dedo. Entonces, misma historia, todos esos datos ya están disponibles, y en el momento en el que yo trato de hacer una autenticación, pues entonces nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Aquí nos dice admitido, y voy a hacerlo desde el otro dispositivo también para la prueba. Ok, excelente. Entonces ahora vamos a hacer un registro de rostro. Lo vamos a hacer directamente desde el dispositivo, y luego eso lo vamos a hacer también a través de una imagen para que podamos observar los cambios. Vamos a escanear el rostro ahora. Enrolamos. Y así de rápido ya tenemos el template de rostro. Misma historia, vamos a hacer la autenticación y vemos que tenemos el dato correcto. Okay. Entonces podemos gestionar esto desde acá también, y vamos a hacer dos pruebas. Vamos a hacer un enrolamiento primero desde la imagen de perfil de Secure. Si yo tuviera acá, no sé, dato X, ¿no?, esta imagen de prueba, y la quiero cargar,
Entonces lo hago acá, guardo los cambios. Y ojo, por favor, en el momento en el que yo pase para la pestaña de la integración automáticamente va a hacer el análisis de esta fotografía, y si no hay un template de rostro o una credencial facial en el dispositivo, entonces automáticamente va a tomar esta fotografía y va a tratar de crear un preenrolamiento facial. Digo, va a tratar de crear un enrolamiento facial o preenrolamiento facial porque lo primero que va a hacer es un análisis sobre la fotografía para constatar que realmente haya un rostro humano en la fotografía. Si no lo hay, entonces descarta el proceso. Una vez que haya constatado que hay un rostro humano, entonces va a verificar la calidad de ese rostro. Si cumple con los parámetros mínimos definidos por Suprema, entonces va a tratar de crear el preenrolamiento en base a esa fotografía. Y digo preenrolamiento porque si usted no está familiarizado con los conceptos de Suprema, se llama preenrolamiento porque toma solamente la primera fase del enrolamiento facial, y cuando la persona se presenta por primera vez delante del dispositivo, el dispositivo termina de construir el template facial de la persona ya en tercera dimensión. ¿Okay? Entonces procedemos. Entonces vemos que acá dice enrolamiento correcto, nosotros verificamos y en efecto ya utilizó el rostro de la persona para poder hacer un preenrolamiento. Entonces ahora voy a proceder con una fotografía mía para hacer la prueba directa en el dispositivo. Entonces tenemos acá la foto, guardamos. Y ojo, por favor, como les decía, si la integración verifica que hay ya una credencial, entonces no la va a reescribir hasta que pues la borremos o deseemos hacer la modificación de forma automática. ¿Okay? Pero si luego de eso verifica que no hay, entonces automáticamente va a crear una usando como input o como datos de entrada lo que hay acá, ¿verdad? Ya aquí nos venimos a verificar y en efecto, ¿verdad? La fotografía fue ajustada a lo necesario para crear la credencial o el preenrolamiento facial. Ahora yo me presento por primera vez frente al dispositivo y entonces ya tengo el dato, ¿verdad? De admisión. ¿De qué otra forma se puede realizar? El preenrolamiento se puede ejecutar directamente desde un archivo, se puede enviar un link de preenrolamiento vía email, o puedo utilizar desde acá también la imagen de perfil que nosotros tenemos aquí. ¿Okay? Entonces voy a utilizar esto para ejemplificar con otra imagen. Y entonces acá la herramienta nos permite hacer un manejo previo, igual, ¿verdad? Lo que hace es verificar que en la imagen realmente hay el rostro de una persona. Si lo hay, entonces nos permite con este recuadro acá, que es drag and drop también, poder hacer un double click para hacer un cut del rostro de la persona o ajustar un poco mejor. Si la integración verifica que no hay un rostro acá, pues entonces igual, ¿verdad? Nos va a rechazar los datos. Acá ya podemos hacer el enrolamiento y una vez que ya está, pues entonces verificamos, ¿sí? La otra forma, como les decía, es enviando vía correo electrónico un link seguro a través del cual nosotros podemos utilizar una selfie en nuestro teléfono para realizarlo. Y para esto obviamente necesitamos tener datos de email. Si no lo hay, entonces automáticamente la integración va a verificar esto. Acá puedo colocar, no sé, usuario, ¿no? Y este email se va a guardar automáticamente tanto en Suprema como en Secure. Ahora, este error nosotros lo obtuvimos porque, como bien dice acá, los campos que están en falso de las siguientes configuraciones necesitan ser configurados propiamente antes de poder ejecutar esto. Y esto es la nube, los settings de SMTP y también los settings de preenrolamiento. Significa que ninguno de estos está configurado y por eso obviamente no se puede utilizar. Y entonces, como lo vemos acá, configuración, primero la nube. Acá tenemos una licencia de control de acceso, necesitamos esa licencia para poder utilizar esto, pero la parte de la nube todavía no la hemos configurado. Entonces, si nosotros queremos utilizar esto, debemos colocar acá un subdominio, por ejemplo, pruebas, el email del administrador, guardar, y una vez que esto ya esté hecho, entonces ya vamos a poder seguir con lo siguiente, vale la redundancia, colocar acá los ajustes de SMTP. Una vez que esto ya está acá, nos permite probar la conexión y el siguiente es configurar el email que nosotros vamos a enviar. Entonces es muy útil y de hecho una de las mejores cosas que acá nosotros podemos personalizar el email que vamos a enviar, incluso el logo de la compañía lo podemos colocar acá de toda forma completamente personalizado. ¿Okay? Una vez que esto ya está hecho, pues entonces ya se puede utilizar correctamente. De otra forma, pues nos sirve solamente para la demostración y vemos acá que el email que se colocó acá también lo coloca automáticamente en Secure. ¿Okay? Y bueno, para mostrar otra vez o terminar la parte del tema facial, entonces voy de nuevo acá y voy a decir, voy a utilizar nuevamente el recurso que tengo acá, que es mi fotografía. Desde acá también lo puedo acceder y entonces acá
Luego de esto, entonces hago la prueba nuevamente y puedo hacer la autenticación exitosa. ¿Okay? Entonces, esto es ya para terminar con la demostración, una demostración bastante breve de las funcionalidades de esta integración. Dos partes específicas, configuraciones masivas, las hacemos a través del tool de integración, y las configuraciones o las operaciones del día a día, del manejo de credenciales del día a día, las hacemos directamente desde Secure. ¿Okay? Entonces, si tienen alguna duda, lo pueden hacer llegar a través del email latam@supremainc.com y nosotros con gusto les vamos a atender. Un gusto, excelente día y que Dios los bendiga.